Bien, hola para todos y para todas. Gracias por estar participando de este encuentro maravilloso. Yo tengo el placer de estar aquí y ahora con dos maestros luthiers de Venezuela, del país hermano de Venezuela. Uno de ellos es Nelson Nobre, en quien en particular nos vamos a centrar en este encuentro, en esta entrevista. Y el otro maestro es Freddy Velasco, que es un amigo, es un compañero de otros momentos y de otras actividades en América Latina, y que con el cual tendré el gusto de poder entrevistarlo al maestro Nelson. El motivo principal de este encuentro pasa por las experiencias que Venezuela ha tenido tan exitosamente con respecto a la formación y la profesionalización de la lutería. Ellos han tenido en particular una serie de experiencias en el formato escuela y centros de formación donde se llegó a un nivel, diríamos, exquisito, porque hasta inclusive con costos muy bajos lograron unos niveles y unas calidades en sus instrumentos, sobre todo orquestales, para lo que nosotros conocemos como las orquestas Simón Bolívar, ¿verdad? Antes de que entremos en la conversación, permítanme dar un poco más de detalle. El maestro Nelson Nobre es maestro en instrumentos de cuerda y instrumentos de cuerda frotada. Él tiene un trayecto extenso, diríamos, de toda la vida, porque su papá ha sido luthier, y desde su infancia él estuvo, como quien dice, en esta cosa tan maravillosa y lúdica que es construir instrumentos, ¿no? Ha hecho tremendas capacitaciones que después en plataforma ustedes pueden ingresar en el sitio donde vamos a colocar su currículum. Pero rápidamente quiero contarles que premios en Europa, participaciones en China, participaciones en Colombia y por supuesto en Venezuela. Y lo que a nosotros más nos está interesando ahora es todo el desarrollo que hizo en la formalización de la enseñanza de este oficio. El otro maestro que me acompaña es Freddy Velasco. Muchos de ustedes ya lo conocen porque él ha transitado por América Latina. Él es especialista en aerófonos de orquesta y es formador de formadores. Yo conozco cantidad de colegas que han tenido el placer de capacitarse con él. Hemos tenido la suerte de tenerlo en Argentina, en aquella hermosa época donde las orquestas populares y orquestas infanto-juveniles se llevaban adelante como un proyecto nacional. Bien, ya para abrir el juego, simplemente yo les entrego esta pregunta a ustedes dos y esto. ¿Cómo fue que empezó toda esta hermosa experiencia en Venezuela? Comienzo yo, Sí, Nelson. si quieres, comienza. Mira, la experiencia comenzó con lo que es el sistema de orquesta, fundado por el maestro José Antonio Abreu, que comenzó haciendo la primera orquesta juvenil en Venezuela, Orquesta Simón Bolívar Juvenil de Venezuela, y bueno, eso impulsó también el tema de la lutería, porque era una necesidad de poder respaldar y poder mantener los instrumentos en buen estado, ya que también en Venezuela en ese momento, y creo que a nivel latinoamericano, no existían o habían pocos luthieres en cada área. Entonces fue una necesidad de poder tener luthieres en Venezuela y además poder formarlos. Porque bueno, estaba creciendo el sistema de orquesta, llegó un momento en que cada estado había una orquesta profesional con varias orquestas juveniles y era de manera urgente poder tener profesionales en esa área. Yo creo que comenzó fue allí el tema de poder tener luthieres de manera formal y que hubiese un centro donde se podrían capacitar. Claro, Yo, y hubo intentos, digamos, digamos, experiencias con diferentes maestros, ¿no?
con maestros de Italia, venezolanos formados en Italia, con maestros alemanes que vinieron a dictar cursos, al igual que mexicanos también. Entonces, claro, en un inicio era, digamos, la experiencia era básicamente la formación tradicional de la lutería, que es la transmisión de maestro a alumno, ¿no? O a aprendiz, que es la palabra idónea para este oficio, ¿no? El aprendiz, digamos, seguía, por lo general, las virtudes y los errores del maestro, ¿no? Respetando, es decir, y corrigiendo a lo largo del tiempo esos pequeños, o sea, encontrando la mejor forma de poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces Sí. yo creo que, dime, sigue, No, Freddy. que está bien, ¿No? que paralelo, cuando comenzó el sistema de orquesta, paralelo a que una idea fundamental de formación del sistema era que llegaran maestros de afuera, con sus experiencias de todas las áreas y de todas las técnicas y todas las escuelas, para que a su vez los músicos como los luthieres, porque también se trajo, como dices tú, muchos maestros luthieres de afuera con, con diferentes, como dices tú, de Alemania, con técnica alemana, con técnica italiana, y eso ayudó mucho al tema de formación, obviamente. Sí, así que no estamos encasillados en un tipo de formación. Yo creo que debemos ser, en el caso de la lutería frotada, un poco clásicos, es decir, tener respeto por la lutería italiana, la tradicional escuela italiana, pero yo creo que hay resultados óptimos también en Alemania, Inglaterra y en Francia, que son las escuelas que le siguen a la italiana, y algunos resultados, digamos, en diferentes áreas, unas en sonido, otras en perfección, pero yo creo que igual deben tomarse en cuenta, ¿no? Y nosotros, para la elaboración de todas las estructuras curriculares que hicimos inicialmente, tomamos en cuenta todas estas escuelas y principalmente al final la adaptación de algunas en territorio latinoamericano, como es el caso de Querétaro en México y de Tucumán en Argentina, ¿no? Que fueron las primeras experiencias en territorio latinoamericano, ¿no? Claro, pero en particular Venezuela ha logrado a lo largo de, me animo a decir, estos últimos 20 años, ha logrado tener características propias también con los instrumentos que ustedes construyen, inclusive los instrumentos de Claro. orquesta. Yo sé, Nelson, que ustedes han investigado mucho al respecto de materiales e inclusive buscando tener instrumentos económicamente hablando de bajo costo, pero acústicamente hablando de excelente calidad. ¿Qué podrían contarme al respecto? Fíjate, hemos investigado con algunas maderas latinoamericanas, es decir, primero tratando de usar maderas con características similares a las europeas, en el caso de frotados, como la tapa o el fondo, que arce y pino. Entonces, en el caso de Latinoamérica, podemos usar el alerce, que es una madera, digamos, de territorio latinoamericano, que es similar al pino. Quizás hay algunas diferencias en la respuesta sonora, pero puede ser una alternativa, ¿no? Es un poco menos resistente que el pino, pero puede servir, ¿no? Usamos también, en el caso de Venezuela, usamos para la tapa, o sea, el instrumento completo, usamos el cedro venezolano, y en ocasiones una madera que es de Norteamérica, que es el fresno para fondo, aro y mango, ¿no? Que puede dar una respuesta sonora similar al arce, ¿no? Por supuesto que a nivel de estética, a nivel digamos, de apariencia, no son Cambia, iguales. cambia Sí, completamente.
Sí, son un poco más feas. No, bueno, depende, eso queda en discusión y depende del criterio o la estética que se considere, ¿no? Imagino que en el marco de un barroco americano deben ser hermosos instrumentos. Ah, no, claro, pero digamos, no estamos jugando con la memoria colectiva y entonces lo que estamos acostumbrados no es, es decir, la Sí, sí, respuesta estética no es igual. sí, 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 sí. No, y además en la respuesta sonora puede haber una pequeña diferencia. Quizás el sonido del instrumento, del violín, por ejemplo, es decir, el violín no es solo violín por su forma, sino por su sonido característico. Y quizás podamos conseguir unos violines más con un sonido un poco más oscuro y menos brillante que lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con esos materiales, ¿no? Pero sí hemos hecho pruebas con eso digamos, el fresno que usamos es un fresno sembrado aquí en los Andes venezolanos, es decir, que también era, aunque no era un material, una madera autóctona, sí era, digamos, del Sí, territorio nacional. claro, ya es una madera nacional, sí. Ajá. Freddy, Ujú. el proceso, ¿cómo fue el proceso de esa experiencia que ustedes han tenido con la Universidad de Guayana? Porque Ok. fíjate que estamos nosotros en Argentina trabajando una experiencia similar en cuanto a acercamientos en ámbitos universitarios, ¿sí? ¿Nos contás acerca de ese proceso? Mira, el proceso es muy parecido a la formación del músico del sistema. Eh, en el sistema hubo centro de formación a nivel universitario, pero no estaba acreditado por el Ministerio de Educación. Siempre fue un problema. Teníamos grandes músicos con muchos estudios, experiencia, pero no estaban acreditados a lo que es la formación en Venezuela en el Ministerio de Educación. Y a nosotros también nos estaba pasando lo mismo. Entonces, la idea era formalizar lo que los luthieres, los músicos necesitaban. ¿Para qué? Para estructurar todo ese conocimiento que a través de los años tuvimos en Venezuela, como lo que te comentamos anteriormente, de la experiencia de maestros, ya con músicos con trayectoria, ya desde que se fundó el sistema de orquesta hasta ahora son 40 años. Entonces tenemos músicos y luthieres que tienen una gran experiencia. Entonces lo que queríamos nosotros es poder formalizar esa experiencia. Y con la Universidad de Guayana fue buenísimo porque ellos creyeron lo que estábamos haciendo, vieron que teníamos la experiencia, vieron además que teníamos el know-how, como se dice, teníamos hasta la infraestructura para poder hacer una formación ya a nivel universitario. Y bueno, la universidad además, como está situada creo que a occidente, no, oriente del Oriente, país, Oriente. oriente del país que está cerca o dentro de lo que es la zona amazónica, ellos se dedican mucho al tema de las maderas. Entonces, para ellos era súper importante poder tener una experiencia con luthieres que trabajan la madera y que ellos tienen la infraestructura ahí también. No, y vincularla con la carrera de ingeniería forestal, que es una También, exacto. carrera que tiene allí. No, y además hay algo importante que es, digamos, el sistema aceptó esa vinculación porque era una universidad que tiene convenios con universidades alemanas y convenios con universidades francesas. Entonces, eso podía dar, digamos, otro aval al hacer digamos, la estructura curricular, ¿no? Y Sí, sí. además, y además al no ser una universidad, digamos, de las más prestigiosas del país, sí tenía un contenido, digamos, curricular para que pudiera tener esa vinculación con esas universidades de Francia y de Alemania, ¿no? Eso ayudaría, ¿no? A tener un curso con mucho más prestigio, ¿no? ¿Y cómo fue el Y bueno, proceso? bueno, de esa, ¿cómo?
¿Cómo fue el proceso? Porque nosotros siempre venimos desde si bien lo nuestro forma parte de un campo artístico, pero tenemos mucho elemento de tecnología, es decir, mucha cuestión técnica, mucho proceso técnico, mucha cuestión artesanal en algunos casos, artesanía en el sentido de técnicas que se vienen transmitiendo en el tiempo. Bueno, ¿cómo fue ese proceso para involucrarlo y relacionarlo con lo académico? Mira, no, ya el sistema, como te comenté al principio, comenzó con la necesidad de tener luthieres. Y a través del tiempo, con la experiencia que tuvimos con maestros, eh, eh, dentro del sistema hubo la necesidad de formalizarlo, de estructurarlo. Había mucha información, mucha experiencia, pero no estaba estructurada, no estaba en papel. Lo que se hizo fue plasmarlo en papel y empezar a organizarlo de tema metodológico, la formación. O sea, si antes de poder hacer un proceso, debes hacer el que es básico. Entonces, ya esto ya lo teníamos, ya lo estábamos experimentando. Lo que hicimos con la universidad es poder, a nivel técnico, a nivel universitario, y la forma como se hace un currículo, es adaptarlo a ello. Pero ya nosotros teníamos la experiencia, ya teníamos en papel el proceso, cuánto o cómo se medía una formación. Ya lo Claro. teníamos. Lo que no teníamos era la experiencia, lo que es el trabajo curricular sobre un tema en específico. Y eso fue que nos ayudó mucho en la universidad. Claro, pero la vinculación, digamos, de parte de la universidad ya había una experiencia previa, no con el sistema, y también había digamos, mucho interés de parte de las autoridades máximas de la universidad. Entonces, eso creó como el campo perfecto para que pudiéramos hacer la vinculación y, digamos, yo tuve la oportunidad de dar la primera charla sobre lutería ante las ante las autoridades universitarias. Y claro, ellos siempre cuestionaban que el problema básico para poder hacer una carrera es que no habían profesores acreditados. Claro. Porque para que tú puedas... Eso fue... Claro, sí, entonces había que, además de hacer la estructura curricular, acreditar a los profesores. O sea, que había que hacer unos diplomados para, en base digamos, al conocimiento de esos profesores y trayendo un jurado que no fuese, digamos, venezolano o alguien, digamos, parcializado, pudiéramos tener unos profesores acreditados en todas las áreas. Y acreditados, claro. Claro, y esa acreditación surge para, por ejemplo, aquellos colegas que simplemente estaban dando clases en sus escuelas o talleres, ¿no? Exactamente. Ahí va. Exactamente. Y cuando decimos de jurado, estamos diciendo las personas que después calificaron. Claro, a esa gente. Es decir, básicamente tratamos digamos, de tener gente con experiencia comprobable y comprobada, porque es un diplomado en base a saberes. No podemos, sí, no puedes, digamos, no es muy largo, fue de 6 meses a 1 año, pero en base digamos, a lo que conocen de ellos, sí, y a la experiencia y al conocimiento de trabajos finales del jurado. Es decir, el jurado cada participante tendría que llevar un trabajo para que el jurado pudiera verificar ese trabajo y acreditarlo y decir que él sabe lo que está haciendo. Pero básicamente es un proceso burocrático que lo único que que va a hacer es que puedan esos profesores dar clases en la carrera. Y la gente que estudie, digamos, poder acreditarse, que la universidad le pueda legalmente dar un certificado por el curso, ¿no? ¿Y ahora en qué situación, en qué etapa, digamos, del proyecto que ustedes generaron en Venezuela, en qué etapa están? Mira, lamentablemente, como te dije en otra oportunidad, muchos de los acreditados no están en el país.
por la Ah, situación que hubo en Venezuela. Pero yo tengo contacto con la dirección de la escuela y ellos siguen trabajando sobre lo que se hizo y además están acreditando nuevos profesores. ahí O va. sea, que no se sigue con no se ha parado, sino sigue, se están dando clases con el currículo que ya se formó y bueno, sigue, continúa. Sí, y además están pasando a una nueva etapa, que es la que estamos nosotros, haciéndolo de forma digital, ¿no? Entonces están Ah, dando también. conferencias a través de Zoom y todo eso, y cursos, clases magistrales sobre temas específicos que no ameritan quizás la parte práctica, porque digamos lo difícil para dar clases en esta profesión de forma virtual es que esto es Práctico. es un conocimiento eminentemente práctico. Exacto. Entonces, si tú no tienes un conocimiento previo, no vas a entender absolutamente nada de lo que te están explicando, ¿no? Entonces, claro, Y para la otra parte, cosa, digamos, teórica, y otra ajá, cosa, antes que se me pase, que lo había recordado, es que lo que se está haciendo en Venezuela, además de acreditar y formalizar la carrera, es cambiar un poco los paradigmas de lo que es la enseñanza en la lutería, que debe ser como se hacía hace poco, porque en algunos sitios se sigue haciendo, que es del maestro al aprendiz, y muchas veces son como tú dijiste al principio, Nelson, que con sus mañas, ¿no? o virtudes se aprende. Entonces mi idea, yo creo que la idea general de lo que planteamos esta formación es que sea integral y sea no comprobada, pero sí de manera lógica todos los procesos. Y integral es que el luthier o el aprendiz que pudo haber estado con un maestro y le enseñó una parte de los procesos, en la formación que tenga en la escuela es que va a haber todos. Yo, por ejemplo, digo que, y bueno, lo que se está haciendo en la actualidad es que el alumno, comenzando el primer año, ve todo lo que ve el que quiera estudiar percusión, lo que quiera estudiar viento, el que quiera estudiar cuerda, ve todo. O sea, todo quiere decir es que todo lo básico, el trabajo de la madera, el trabajo de los metales, el trabajo de las herramientas, que todos tengamos un conocimiento básico de cómo trabajar con una herramienta, una máquina, para, para que cuando me toque trabajar, que si mi elección fue la cuerda, tenga un conocimiento más amplio. claro, es decir, la estructura curricular tiene una etapa inicial, que es un ciclo básico, donde absolutamente todos los que ingresen a cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas o viento, conocen del trabajo con la madera, del afilado de las herramientas y del trabajo con el metal, con el torno o con la chapa, ¿no? Entonces, claro, todo eso, y en la soldadura también es importante, ¿no? Soldadura, todo. Al igual que Acabado, claro, acabado, acabado, sea acabado, el caso con la madera, el barnizado, Sí, sí, sí. los barnizado. diferentes Los metales, acabados. Y hay conocimientos complementarios que digamos que tratamos de profundizar y aplicarlo a la lutería como química, física y matemática, pero digamos el conocimiento aplicado única y exclusivamente a la lutería. Por supuesto, exactamente. sabemos que la gente que ingresa a la escuela, la mayoría no tiene bachillerato completo, entonces quizás en la parte inicial, digamos, el ciclo básico, tienen unos conocimientos iniciales de química, física, matemática que refrescan el conocimiento de bachillerato para que los Ah, no siempre. podamos Exacto. introducir en el Siempre hay un conocimiento. refrescamiento. Sí, siempre, Claro, siempre. y hay algo muy importante que tratamos de introducir, que es la ontología de la lutería, es decir, conocer en profundidad qué es la lutería, tanto de viento como de cuerda, y enamorar, apasionar al aprendiz del trabajo que va a realizar. Porque queremos crear allí personas comprometidas con el trabajo que van a realizar.
porque eso quiere decir que van a ser buenos profesionales, ¿no? Porque además cualquier carrera no solamente, digamos, te forma o te da el conocimiento, sino que debe cambiar tu estructura de pensamiento para crear una persona que hace que el producto final, en el caso nuestro, sea de buena calidad, ¿no? Ese es un excelente Eso, mensaje, Nelson. Y a eso es muy ver, importante. nos está quedando unos minutos, entonces yo quisiera que imaginen ustedes que este encuentro de nosotros va a pasar por muchas computadoras y muchos colegas, pero también muchas personas que están estudiando en diferentes escuelas de América Latina o en talleres de América Latina, como también otras personas que están entusiasmadas con la idea de la formación. Bueno, para ellos, empezando por Freddy, un mensaje y después Nelson, y si quieren que sea ontológico ese mensaje, que nos enamore, que nos entusiasme. Claro. Adelante, Freddy. Mira, si no tuviéramos este problema, seguramente mucho oyendo este mensaje iría a Venezuela a estudiar, porque además por ahí pasaron muchos amigos latinoamericanos. Tuve alumnos colombianos, uruguayos que ahorita en sus países están trabajando, y yo creo que eh, el que tú entras a un taller ya te enamoras de las herramientas, te enamoras de los objetos, de todo. Yo creo que entrar en cualquier taller, sea mecánico, sea de metales, de madera, te enamora. Y en la lutería, lo importante es que, o dentro de un taller también, es que a tú comenzar allí ya tienes un producto, ya tienes algo que hiciste con tus manos. Y eso enamora, obviamente. Entonces, lo, cuando nosotros hablamos de formación, de estructura, no es para asustar, porque hay que estudiar esto, hay que estudiar mil cosas, contenido. No, no, es parte del proceso de poder hacer cosas de buena calidad y que sea reflexivo después. Porque a la hora que tú tengas un conocimiento más amplio, tú puedes ser más creativo. Yo creo que esa es la palabra. Vas a poder ser más creativo. No vas a tener límites. Yo creo que el mensaje básico es, piensen que esto es un oficio o una profesión que trasciende tu vida. Es decir, los instrumentos que vemos hechos por muchos luthiers que vivieron hace 300 años existen hoy en día. Entonces, el compromiso con la profesión es muy importante. Yo creo que ese es el mensaje básico. Que los errores que cometamos allí se van a ver reflejados por los próximos 400 años. Entonces, tenemos que ser muy prudentes y ser responsables y tratar de aprender bien y ver cuál es el conocimiento acertado y el que no lo es para poder realizar lo que hacemos, ¿no? Maestro Nelson Nobre, maestro Freddy Velasco, para mí ha sido un placer estar con ustedes charlando esta experiencia. Para todos aquellos que nos ven, un gran abrazo desde Venezuela, desde Francia en el caso de Freddy y desde la provincia de Córdoba en Argentina. Y nada, estaremos en contacto y bueno, nuevamente gracias. No, Gracias gracias. a ti, Rafa, por esta iniciativa y por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. No, y gracias por la invitación.